Satanás es un personaje clave en la cultura occidental. Traspasando lo estrictamente religioso, se ha ido incorporando a la sociedad, ya sea a través del folclore, de la literatura o de nuestras pesadillas infantiles. Se puede creer en él o no, pero lo indudable es que, como arquetipo, como figura legendaria o como simple expresión de nuestros propios demonios interiores, Satanás lleva 20 siglos entre nosotros. Sin embargo, hay aspectos de su figura que no están resueltos, o al menos que plantean dudas. Por ejemplo, su origen. ¿Cómo fue incorporando ese papel negativo dentro de la religión judeocristiana? ¿Por qué se mete en un mismo saco a Satanás, al diablo, a Lucifer y a los demonios? ¿Es real o es una invención de la Iglesia? Y sobre todo, ¿estamos siendo justos con él? Como en otras ocasiones anteriores, hemos preparado un documental. Y aunque ya no sea en forma de coloquio, también intervendrán diferentes expertos en el tema. Está aquí, entre nosotros, o mejor aún formando parte de nosotros. Odiado, temido, quizás secretamente admirado, Satanás es una figura fundamental en la cultura judeocristiana, tan importante como la de Jesús o la de Dios, porque no se puede creer en ellos sin creer también en él. Está claro que racionalmente, intelectualmente, la mayoría prescindimos de Satanás, lo consideramos un mito, una fantasía, pero más abajo de la consciencia, en el terreno de los sentimientos, de lo afectivo, sigue tan vigente y real como siempre. Es el malo de la historia, el que instiga a las más bajas acciones, el que siempre acechante se sirve de nuestras flaquezas para empujarnos al pecado y ganar nuestra alma, como si fuese un trofeo para llevarla a su reino infernal. Tan odioso como imprescindible, porque sin él, el drama de lo espiritual impuesto por las religiones carecería de argumento. Pero ¿quién es o qué es Satanás? ¿Cuál es su historia? En el ánimo popular, en lo literario o en lo filosófico, el diablo es contemplado de dos maneras diferentes. Una le representa con dignidad, como protagonista de una tragedia. Es el ángel caído, el bello y poderoso ángel que, temeroso de que el recién creado hombre le arrebate su privilegiado puesto en el amor de Dios, se rebela contra aquel al que ama y es arrojado del cielo. La otra versión, la más difundida, es la de un diablo grotesco, repugnante, compendio de todo lo desagradable, sin elegancia o dignidad alguna, destinado a inspirar espanto o asco en las gentes incultas y que la Iglesia potenció tendenciosamente como la imagen más conveniente para su estrategia catequizadora. Pero ni una ni otra versión es cierta, al menos en sus raíces. Satán y demonio se identificaron, se confundieron en uno solo hace poco más de 2000 años. El concepto que el cristianismo tiene de ese personaje es exactamente el mismo que tenían los judíos en vida de Jesús. Pero antes, en sus orígenes, se trataba de figuras distintas, con funciones y características totalmente independientes. Vayamos primero con Satán. De entrada no es o no era un nombre propio. En la Biblia hebrea el término Satán se usa como genérico y equivale a enemigo, a adversario, aplicándolo indistintamente a hombres o a espíritus. Cuando aparece identificado ya como personaje concreto, Satán es un ángel cualquiera,
un ángel más al servicio de Yahvé, en este caso con la función de fiscal, comprobando el grado de virtud o de entrega a Dios que tienen los hombres. Esa es su misión en el libro de Job. Yahvé presume de la rectitud y piedad de Job, a lo que Satán argumenta, no sin razón, que eso es fácil cuando a uno le va todo bien, pero que si llueven las desgracias, a lo mejor esa bondad se transforma en odio y Job termina renegando de Dios. Es Yahvé quien, aceptando como bueno el argumento de Satán, le ordena a éste que deje a Job en la ruina, que le proporcione una horrible enfermedad, que le deje sin familia. Si no fuera por lo que tiene de simbólico el pasaje, tanto Yahvé como Satán resultan bastante inhumanos. De hecho, el único que queda bien en esta historia es Job. Así pues, en los textos bíblicos antiguos, Satán no es el príncipe del mal ni actúa por cuenta propia, sino al servicio de Yahvé, como el resto de los ángeles. Luego, en textos más tardíos, se irá definiendo progresivamente como tentador, como instigador del hombre para que peque o se enfrente a Dios. Y ya que estamos tras la pista de la identidad del diablo, dejemos claro que el nombre de Lucifer, tan extendido, nada tiene que ver con nuestro personaje. Esa metáfora de ángel caído, el más bello de los ángeles, el lucero que se precipita al abismo, es pura fantasía de algunos autores cristianos. El error proviene de un texto de Isaías que dice así: «¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión. Subiré a las alturas de las nubes, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo». Isaías no se refería en ese breve poema a Satanás, sino a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuya arrogancia había sido vencida por el poder de Yahvé, el Dios judío. Tenemos, por tanto, un Satán que es un ángel al servicio de Dios y encargado de las misiones más desagradables desde el punto de vista humano, como es ejecutar los castigos decididos por Yahvé o tentar al hombre para ponerle a prueba. De otro lado, un Lucifer que no es tal, solo una invención cristiana tardía. Nos quedan los demonios. Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a ir a las fuentes, a los orígenes de esa figura que constituye hoy el eje central de este programa. Y vamos a hacerlo con Antonio Piñero. Dentro de la cultura judeo-cristiana, Satanás es una figura importante, pero imagino que no es la única figura negativa o que cristaliza en ella el mal, sino que en otras religiones más antiguas o contemporáneas de la judía ha habido una figura similar con papeles parecidos y que probablemente hasta haya influido en la génesis del propio Satanás, ¿no? Sin duda alguna, si uno piensa, por ejemplo, en el libro casi fundacional del judaísmo, que es el Génesis, y donde aparece en el capítulo 3 la figura de esa serpiente, que todavía no es Satanás, y si casi todos los investigadores están de acuerdo en que todos esos mitos que recoge el libro del Génesis y que los hace judíos proceden de Babilonia y de ese, digamos, arco del Medio Oriente fértil, pues es evidente que en otras religiones existe también esa figura un poco misteriosa. Pero, por ejemplo, lo que sería interesante es saber, dentro de ese cristianismo primitivo, qué tipo de demonios, de espíritus malignos, de seres que luego después todos ellos iban a cristalizar, a confluir en la figura de Satanás, estaban ahí como un germen de lo diabólico, ¿no? Sí, yo diría que esa cristalización ha ocurrido antes. La cristalización de las diversas figuras de espíritus malignos, que son fundamentalmente tres, digamos, pues por ejemplo, los espíritus campestres malos,
que van unidos también a los espíritus de los gigantes, capítulo 6 del Génesis, a los espíritus de ángeles caídos, a los espíritus acusadores o satanes. Todo eso va confluyendo y probablemente 100, 200 años antes del cristianismo, como era una, digamos, mentalidad muy compleja, el mismo pueblo lo va simplificando. De tal modo que, en mi opinión, cuando Jesús empieza a hablar que el reino de Dios es una pugna entre ese mandato de Dios que va a venir sobre la tierra y el mandato de Satanás que existe en ese momento, que se retira vencido, en ese momento en el que está hablando Jesús a las masas de Palestina de eso, ya ha habido una cristalización. Pero 200 o 300 años más tarde, siguen los cristianos creyendo fundamentalmente en una gran cortes de gente que están por aquí pululando, si no nos explica que fuera un cristiano el que editara el Testamento de Salomón, que es al fin y al cabo el Testamento de Salomón, es un tratado de demonios, en que te va diciendo las distintas clases que hay, con sus distintos efectos, y hay demonios de todas clases, como por ejemplo demonios femeninos, masculinos, demonios que se meten dentro de las mujeres y que le impiden sus funciones gestantes normales, demonios sin cabeza, porque resulta que son de un producto, digamos, que generan o que son generadores de una envidia tal que hasta han perdido la cabeza, y lo único que hay que saber es exactamente cómo se llama el demonio, conocer el nombre y la fórmula que hay que emplear para neutralizarlo. ¿Qué pasó con todos esos pequeños demonios, diablillos que estaban en la creencia popular de los primeros cristianos? ¿Los incorpora a Satanás o a su imagen, a su figura, a sus capacidades, o se van diluyendo y se pierden sin más? No, yo creo que en el cristianismo primitivo y después hasta hoy se va a dar otro fenómeno de simplificación parecido al que habíamos antes hablado en el judaísmo en el siglo III, II antes de Cristo, y es que la gente necesita cuanto más sencillo mejor, ¿no? Y entonces el que pululen demonios sublunares, el que unos sean demonios más o menos buenos, el que unos se encarguen del espíritu, digamos, o la tendencia al mal en el hombre, pero sin ser especialmente malo, en que uno sean acusadores, pues eso es demasiado rollo y complicado para la gente, por decirlo así. Y entonces se centraliza en uno, y es Satanás y su cohorte. Y entonces realmente lo único que queda es la imagen de un Satanás, que es la incorporación actual de lo que es la serpiente antigua, que se metamorfosea, que esa es otra de las características que incorpora el último judaísmo. Antes hablábamos del Testamento de Salomón. Bueno, pues el Testamento de Job tiene también escenas bellísimas de cómo el demonio se va metamorfoseando, pues por ejemplo en vendedor de pan, en rey de los persas, en pescadero, en fin, en lo que le ocurre con tal de engañar a la mujer de Job, etcétera. Bueno, todo eso se incorpora en una figura que luego adquiere unas características que a veces son un poco ofensivas para otras razas que no sean, por ejemplo, la blanca, ¿no? Porque en los dichos de los padres, los apotegmata patrum, y en los hechos apócrifos de los apóstoles del siglo II y III aparece solamente una clase de demonio, y siempre aparece o como un egipcio o como un negro vestido de harapos o metamorfoseándose, o sea, siempre con una figura. Y hasta el día de hoy en el que existe una sola clase de malvados, ¿no? Ahora, al final de los tiempos, el demonio volverá a sacar, según la mitología cristiana, un montón de enemigos plurifacéticos, de muchas caras. Cada uno con su Sí, función. un montón, y entonces habrá una pelea tremenda. Entonces sí que va a hacer falta un buen catálogo. Bueno, pues no sé si merece la pena envejecer muy tarde o vivir mucho tiempo para ver ese tipo de Ahora, lo pelea, que yo... ¿no? Pero bueno, a veces puede ser entretenida. Sí, pero a veces deberían de reflexionar también un poco los cristianos, ¿no?, sobre la inconsecuencia que es suponer un Dios que es absolutamente todopoderoso, absolutamente todopoderoso, absolutamente justo y absolutamente bondadoso, y al mismo tiempo que permite la existencia de toda esta cohorte infernal que lo único que hace es fastidiarnos, pero con tomo y lomo, ¿no? Ese es un aspecto que a mí me gustaría, pues aprovechando que estás aquí, dejar claro, ¿no? Que así como el resto o la mayoría de las religiones tienen un concepto dualista y una figura del bien y una figura del mal y un enfrentamiento entre ambas, como tú acabas de decir, en la religión judeo-cristiana
es un Dios omnipotente, creador de todo, responsable de todo, y sin embargo aparece una figura negativa que cada vez va adquiriendo mayor protagonismo y que en muchas situaciones, en muchos pasajes, pues se entra en una especie de incongruencia, como si realmente hubiera un pulso entre Dios, que es el creador de todo, incluido el diablo, y su propia criatura, ¿no? Claro, es que entonces debería de plantearse el dilema, o bien le falta un poquito a esa extrema bondad, puesto que permite voluntariamente, ya que lo controla, tanto fastidio, o bien no tendría la total omnipotencia, puesto que estos individuos campan por sus respetos de una manera autónoma, ¿no? Da la impresión de que la Iglesia actual está tratando de quitar hierro respecto a Satanás, al infierno, al purgatorio, a esos conceptos que a nivel popular han sido algo tremendo y ominoso. El Papa lo que dice simplemente es: entendamos el demonio como, digamos, de una manera abstracta y más como un estado, pero sigue existiendo, que esto es lo importante, y es a lo que íbamos antes. Por mucho que se interprete de una manera relativamente simbólica o metafórica, sigue existiendo esa fuerza mala, o el infierno como estado donde te vas a ver privado de Dios, también se ha dicho en el catecismo de alguna manera, ¿no? Y ese sufrimiento interno de verte privado de Dios, dicen, va a ser más terrible que cualquier fuego, tortura, arrojamiento, desgarramiento de carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue manteniéndose la aporía, es decir, la dificultad, el problema fundamental que tú y yo apuntábamos hace un momento. Sea Estado o no sea, sigue existiendo. ¿Y cómo pueden existir, por una parte, con ese Dios justo y bondadoso, esa otra fuerza que contrarresta y que pugna contra ello, o un estado de una condenación eterna para muchos individuos que al fin y al cabo no se han opuesto a ese creador de una manera tan radical, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno. Es decir, que el Papa no niega, pero que simplemente lo acomoda un poco al espíritu un poco más moderno. Israel no fue siempre Israel. Antes de los hebreos estaban los cananeos. De ellos incorporaron muchas creencias, como de los indoarios, de los egipcios y de los griegos, de quienes procede precisamente el término demon o daimonion. En tiempos antiguos, los judíos creían en la existencia de seres maléficos, de espíritus con diferentes formas que habitaban sobre todo en el desierto. No era prudente alejarse de los campamentos o de las aldeas cuando llegaban las sombras. El gran día de la purificación, los hebreos introducían mágicamente sus pecados en un macho cabrío y lo soltaban en el desierto para que Azazel se alimentase y de paso se libraban de sus culpas. En definitiva, seres de grandes poderes, aliados de la noche y de los animales nocturnos, destinados a atormentar, engañar y pervertir al hombre. No son servidores de Dios, pero Él permite su existencia. También en esa categoría de demonios estaban los espíritus de los muertos o los dioses que adoraban el resto de los pueblos, los gentiles. En textos más tardíos aparece ya un demonio judío como tal, Asmodeo, con el que se enfrenta Tobías y le vence gracias a la oración y a la penitencia. Y finalmente, en esa evolución de una imagen del mal, concretamente en el libro de la sabiduría, se identifica a Satán con la serpiente del paraíso, considerándole el oponente de Dios y el introductor del mal y de la muerte en el mundo, con lo que así se descargaba Yahvé de esa responsabilidad. Los judíos distribuyen, por decirlo de alguna manera, el alma humana en 5 partes. Y la parte más baja es Nefesh. Y Nefesh tiene las mismas cifras que Nahash, la serpiente del paraíso. Y es curioso porque esto nos da a entender que este es un elemento que llevamos todos dentro. O sea, tenemos algo de esa serpiente del paraíso, puesto que tenemos los mismos componentes numéricos.
En los manuscritos que se escribieron y conservaron aquí, en Qumran, los esenios seguían considerando a los satanes como ángeles al servicio de Yahvé, encargados de castigar o perjudicar a los hombres, pero no como ángeles caídos o guardianes del infierno, tan presentes en la imaginación popular de los judeocristianos. Una actitud que ha perdurado y resulta extensible a la mayoría de las religiones, o lo que es lo mismo, de las iglesias que las representan. Las enseñanzas y normas dictadas presuntamente por los dioses en un momento histórico concreto y para una sociedad determinada requieren una fidelidad absoluta para mantenerse. Sin embargo, superadas las circunstancias sociales y políticas en que esas religiones surgieron, la mayoría de sus normas, sobre todo las que tienen que ver con costumbre y forma de vida, se van quedando desfasadas, obsoletas, y con no poca frecuencia se transforman en grotescas. Cualquier cambio venido desde fuera, cualquier avance técnico, cualquier idea nueva, son mirados con desconfianza o rechazados violentamente. Y es así porque la transformación social, el desarrollo de la ciencia y todo aquello que contribuya a expandir el conocimiento o a liberalizar los hábitos tradicionales, arrincona a las normas y dogmas en que se fundamentan las religiones. Las acaba mostrando como algo anacrónico, basado en principios racionalmente insostenibles. Que en su tiempo esos avances fuesen considerados diabólicos es comprensible. Por muy divina que fuese su inspiración, las iglesias son instituciones humanas y, como tales, se han enfrentado por todos los medios a cualquier influencia que pusiera en riesgo su poder. Un poder sustentado básicamente en la obediencia ciega de los fieles, ya sea por convicción o por miedo al castigo. Fuesen reales, simple leyenda o alienígenas desertores, los ángeles vigilantes del primer cielo aportaron técnica, conocimiento y costumbres nuevas. Por tanto, iban contra lo establecido. Su influencia era buena para el hombre, pero mala para la religión. Así que no debe extrañar que en su libro Enoc los mande al abismo subterráneo, al infierno, donde estarán hasta el día del gran juicio. A lo largo de todas las culturas, siempre hemos ido a colocar en este personaje toda la parte negativa, todo lo malo, todo lo que no aceptamos los seres humanos de nosotros mismos. De alguna manera hemos puesto cosas nuestras negativas en él, hemos hecho una proyección de todo lo negativo en este personaje llamado Satanás, demonio. Sí, estas iglesias cristianas han convertido a este Satán en un adversario de la divinidad, nunca lo ha sido, era uno más. Por ejemplo, en el libro de Job dice, se presentaron los hijos de Dios ante Job y el Satán estaba entre ellos, o sea, era uno más de los hijos de Dios cumpliendo su función. Su función es ponernos en aprietos y nuestra función cósmica es filtrar todo esto y reconvertirlo. Nosotros no tenemos más funciones en el mundo que esta. Como hemos visto, en sus orígenes no puede hablarse del diablo como principio del mal opuesto al del bien. Por definición, en la religión judeocristiana no cabe una dualidad, un enfrentamiento, puesto que todo procede de un solo Dios y está sometido a él. Y, ya que no enemigo de Dios, sí como enemigo del hombre, la Iglesia fue potenciando y definiendo la figura del maligno hasta hacer de él un personaje tan real que no solo podía tocársele, sino incluso fornicar con él. La sombra, nuestro demonio interno, no tiene por qué ser negativo en la medida en que lo reconozcamos y lo sepamos interpretar. Si lo miramos de frente, si lo analizamos, si lo vivimos y si lo superamos, se abren nuevos campos y nuevas expectativas. De hecho, nosotros en psicoterapia
Cuando tratamos a un paciente, vienen con sus propios demonios, reprimidos o realizados, pero con ellos. Y tiene un sentido tremendamente lógico y coherente en toda la historia de su persona, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Solamente hay que entenderlo. Y cuando lo entendemos de alguna manera, estamos logrando integrar un psiquismo más sano. La sombra, por tanto, no tiene por qué ser negativa. Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etc. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Existen. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en estos momentos. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? ¿Por qué hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra? Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida.
Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, sí, por supuesto simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso para un espectador no conocedor pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo. Ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse. Nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones, ¿no? Yeah. Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como en el antiromorfo, la imagen especular del Dios católico, sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno al Dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etcétera. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? La orden Illuminati que venía de Baviera, por lo que he leído en trabajos vuestros, pues en el siglo XVIII tiene que adquirir un carácter secreto porque se prohíbe o se persigue de alguna manera. ¿Aquí os pasa eso? ¿Podéis desempeñar libremente o públicamente vuestra actividad, o hay en una sociedad como esta, donde la Iglesia ha tenido y tiene una enorme presencia social, os sentís perseguidos, acosados o proscritos de alguna forma? Sí. ¿Cómo? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico o a nivel de otros medios de comunicación es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Yo creo que eso es un gran peligro y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos irresponsables. Durante la Edad Media se escribieron muchas páginas oscuras para la historia, y la Iglesia ha de asumir una de las más negras gracias a la Inquisición,
una institución nacida para reprimir la herejía, fundamentalmente la de cátaros y albigenses, que con su poder económico y político en el sur de Francia constituían una amenaza para los poderes fácticos, pero que con el tiempo fue incluyendo entre sus presas a otros grupos, tal vez menos significados políticamente, pero igualmente rentables, porque el Estado y la Iglesia se quedaban con los bienes del condenado. Así, hacia el siglo XIV comenzó la persecución contra todas las formas de hechicería y brujería, porque ¿acaso hay herejía mayor que la de estar en tratos con el diablo? ¿Y qué diablo? El fanatismo de los frailes inquisidores y la fantasía popular diseñaron un modelo de Satanás tan repugnante como absurdo. Está sentado en una silla que unas veces parece de oro y otras de madera negra, con gran trono, majestad y gravedad, y con un rostro muy triste, feo y airado, que por entonces se representa en figura de hombre negro con una corona de cuernos pequeños, y 3 de ellos son muy grandes, y como si fueran de cabrón. Los 2 tienen el colodrillo y el otro en la frente, con el que da luz y alumbra a todos los que están en el aquelarre, y la claridad es mayor que la que da la luna y mucho menos que la que da el sol, y la que basta para que todas las cosas se vean y conozcan. Y los ojos tiene redondos, grandes, muy abiertos, encendidos y espantosos, la barba como de cabra, el cuerpo y talle entre hombre y cabrón, las manos y pies con dedos como de persona, mas que son todos iguales, aguzados hacia las puntas con uñas rampantes, y las manos corvas como ave de rapiña, y los pies como si fuesen de ganso. Y tiene la voz espantosa, desentonada, y cuando habla suena como un mulo cuando rozna. Esta descripción del diablo que presidía los aquelarres es una más, y no de las peores, que los inquisidores del impropiamente llamado Santo Oficio recogieron en sus interrogatorios. Procede de las actas del auto de fe celebrado en Logroño en 1610. En noviembre de ese año, las calles de la ciudad se llenaron de gentes venidas de toda la comarca y de las provincias vecinas. Estaban allí para asistir a un espectáculo tan solemne y dramático como pueda imaginarse. Hubo 53 condenados por diversos delitos: blasfemia, proposiciones heréticas, judaísmo, apostasía, luteranismo y brujería. Todos ellos formaron parte de un impresionante cortejo en el que, junto a comisarios y notarios del Santo Oficio, vestidos con sus mejores galas, iban religiosos de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco, la Merced, la Santísima Trinidad y la Compañía de Jesús, así como otros muchos de distintos monasterios de la región. Para los 53 condenados hubo penas: azotes, destierro, galeras, cárcel. Pero los que más interés despertaban en el gentío eran 6 de ellos, que por sus prácticas de brujería y otros horrendos crímenes en connivencia con el diablo iban a ser quemados vivos en la hoguera. Aquellos pobres desgraciados que ardieron en una plaza de Logroño procedían en su mayoría de Zugarramurdi, un pintoresco pueblo de Navarra junto a la frontera con Francia. Las casas de hoy están construidas sobre los cimientos de las de entonces. Muchos sótanos y paredes siguen siendo los mismos. De cualquiera de esas casas podría salir ahora María de Yurreteguía o Graciana de Barrenechea para reunirse, amparadas en la sombra de alguna calleja, con los otros brujos, Miguel de Goiburu y Joanes de Echalar. Ya juntos se perderían por algunos de los sombríos bosques que rodean la aldea, bosques llenos de leyendas,
en los que la noche es propicia para el encuentro con cualquier extraña criatura, incluso con el diablo. Pero el lugar señalado para la aquelarre, aquellas fantásticas reuniones presididas por el príncipe de las tinieblas, era esta enorme cueva natural, hoy día escenario de reuniones campestres en las que se come, se bebe y se danza, pero con un talante muy distinto al de entonces. Si hemos de dar crédito a lo que en las actas de la Inquisición consta como declaraciones de aquellos acusados, en la cueva y en el prado que hay junto a ella, el prado de Berrosco Berro o prado del Cabrón, el diablo, bajo la forma de macho cabrío, recibía las atenciones de brujos y brujas, marcaba su señal a los novicios, juzgaba los méritos de unos y de otros, mostrando más placer cuanto más grandes eran los crímenes cometidos, y luego participaba en el banquete, consistente, claro está, en cadáveres putrefactos, y finalizado este, en la orgía sexual que culminaba el aquelarre y en la que fornicaban indiscriminadamente los unos con las otras y con los otros, y el diablo con todos. El llamado ungüento de las brujas, que se aplicaban para esas ocasiones, tenía un alto contenido en belladona y beleño negro, lo que provocaba un sopor alucinatorio en el que cualquier cosa imaginada se vivía como real, incluida la presencia de un diablo tan grotesco y repugnante como libidinoso. Eso puede explicar que algunas brujas creyeran honradamente en la realidad de tan absurdos conciliábulos, pero en la inmensa mayoría de los casos, la descripción de los aquelarres y de la figura del diablo era fruto de la tortura. Los frailes inquisidores no buscaban la verdad, ya la sabían, y hasta que la confesión no se ajustaba a lo previsto, no cesaban en el tormento. Aún así, cuando por escapar al inimaginable dolor el acusado confesaba lo que el inquisidor quería oír, el suplicio continuaba hasta que delataban a otros brujos y brujas, generalmente sus familiares más cercanos y cuantos nombres le venían en ese momento a la memoria. No hay tiempo, ni tampoco deseo por mi parte de describir el grado de sadismo al que llegaron los miembros del Santo Oficio en Europa. Cualquier cosa, por inhumana y bestial que el espectador pueda imaginar, se llevó a cabo. Dentro del cristianismo, todo lo que no era cristiano, según qué autores y en qué momentos y qué partes y tal, se les demonizaba. Es decir, en la Edad Media estaban demonizados los judíos, los herejes, los paganos, todos los que no eran cristianos. Por lo tanto, proyectábamos nuestra propia sombra sobre los que no eran con nosotros, dirían los cristianos, y eso era muy malo y había que matarlos a todos, evidentemente. Eso es lo que ha pasado y así nos va. Es decir, de alguna manera el yo de la personalidad no consigue controlar esos dos aspectos. Y cuando eso ocurre, estamos ante un problema psíquico. Y cuando estamos ante un problema psíquico, estamos ante una enfermedad psíquica. No hay que correr mucho en la historia para ver cómo definíamos antiguamente a los enfermos mentales, endemoniados. Casi ha sido de este siglo para acá que no les llamamos endemoniados, que hay una tipología de las enfermedades mentales, pero antes eran endemoniados. Ese es un aspecto del tema que merece considerarse. Más allá del progreso técnico, de los avances sociales, de los adelantos científicos, el hombre no ha evolucionado en cuanto se refiere a maldad, intolerancia o sadismo hacia los otros hombres. Es una sórdida faceta de la naturaleza humana que se mantiene en los mismos términos que hace miles de años. Ahora, en esta etapa histórica, se sigue torturando, mutilando y matando con la misma estremecedora crueldad que en la Edad Media, y amparándose en las mismas razones: religión, patria, tradición, principios que en manos de unos resultan respetables y en manos de otros son pura basura.
En el fondo constituyen solo un pretexto para que los viles den rienda suelta a su vileza. La cuestión es si ese principio de maldad forma parte de la psicología humana o es privativo de unos cuantos, o si ese Satán en el que proyectamos nuestra maldad lo llevamos todos dentro y unos lo controlan en tanto que otros lo dejan suelto. Los nazis ponían la excusa de que había que acabar con los judíos porque ellos estaban dominando el mundo, porque ellos tenían el poder económico. La sombra de ellos, lo que no se reconocían en ellos, es que eran ellos los que realmente querían controlar el mundo. Y realmente casi lo consiguen, ¿no? Invadieron toda Europa y montaron la Segunda Guerra Mundial. Con esa excusa, pero el problema de su sombra hizo no reconocer esta parte negativa de ellos y ponerla en el pueblo judío. Pero este es un programa dedicado a la figura del diablo, y lo único que hace al caso es dejar claro que la figura de ese Satanás, tan imposible como esperpéntico, fue una creación de las iglesias protestante y católica de entonces. Al sintetizar en él todo lo social y moralmente negativo, diseñaron un modelo solo apto para los muy ingenuos o los muy incultos, incapaz de resistir el menor análisis crítico. No es él quien peca o transgrede las normas, es el hombre quien lo hace. Cumpliendo la tarea encomendada, Satán pone a prueba a los humanos, exactamente igual que hizo con Jesús aquí, en el Monte de las Tentaciones, igual que hizo con tantos anacoretas o místicos ascendidos después a los altares por haber superado con éxito ese examen. Tal función de tentador no es solo conveniente, sino imprescindible para que el creyente compruebe su grado de evolución espiritual, su capacidad de control sobre las pasiones. Lo que pasa es que al cumplir eficazmente su tarea, nos deja en evidencia. Y eso no se lo perdonamos. Con actitud inmadura e irresponsable, le echamos la culpa a él, cuando en realidad es solo nuestra. Realmente yo no sé si Satanás existe o no existe. No tengo ni idea. A Dios gracias, nadie me lo ha presentado y espero que nadie me lo presente. Pero realmente de lo que yo sí doy fe es en mis demonios internos. De lo que doy fe es de los demonios que he visto en mis pacientes y en mis amigos y en mi familia. Y de ese proceso que todos tenemos que pasar de enfrentarnos a nuestros demonios. Porque solamente enfrentándonos a nuestros propios demonios podemos crecer. Por hoy nuestro tiempo ha terminado. Dejemos pues a Satanás y yo les emplazo para la próxima semana, en el que volveremos a reunirnos en la otra realidad con un tema que espero que sea también de su interés. Hasta entonces.